palabra a Jorge Baradit, que es el convencional que escribe, y debo decir que escribe la propuesta más sintética, lamentablemente con letras chicas, pero él se explicará. Sí, buenas tardes, y es un orgullo y un honor para mí estar en esta presentación. Gracias a Fernando y a Lina por la invitación. Y lo que yo tengo son fragmentos, son reflexiones y notas, tal como la primera página que menciona Fernando. Luego pasaré a defenderla, ¿no? Pero primero decirles que tengo, por uno de esos misterios de la vida, que son quizás unilateralmente milagrosos, ¿no? En mi caso, cuento con la amistad de Patricio Guzmán, por un misterio raro, un cineasta chileno. Y hace unos días atrás, durante su permanencia en Chile, conversamos sobre su material. Es un proceso igual que nuestro país, es un país que uno no sabe cómo, en la peor falla geológica del planeta, se instala un país, ¿no? ¿A quién se le ocurrió esta idea genial? Y somos seres somos seres tectónicos, somos personas que quizás a partir del poco refinamiento de nuestras clases de origen, trabajamos mucho con la guata y con el corazón, ¿no? Se supone que nosotros vamos subiendo desde las pasiones desatadas a la guata, al corazón, las emociones, terminamos pensándolas, ¿no? Esa idea europea de que este atalaya es el que define y es el faro. Bueno, nosotros seguimos con esta guata, que dicho sea de paso es muy parecido y cumple la misma función los intestinos que las raíces, que es meterse bajo tierra y captar lo que pasa bajo tierra. Eso es lo que hacen los intestinos, solo que nosotros somos árboles que andamos con las raíces abajo. Y esas raíces fueron las que captaron este ruido subterráneo, estos movimientos telúricos, porque la verdad sea dicha, ese día 18 de octubre, cuando estábamos en la calle, nadie tenía muy claro por qué estábamos en la calle. O lo teníamos súper claro, o no lo teníamos claro. Yo creo que lo teníamos súper claro, pero no lo teníamos claro. Y solo fue el día siguiente, y con los días, que uno comenzó a dotar de voz, y empezaron a aparecer las pancartas. Ese primer día era la voz de las latas, eran elementos, eran las piedras, las latas golpeándose, el aire con lacrimógena o con olor a neumático quemado, aire, tierra, agua del guanaco, y era una cosa primordial, una explosión que venía desde la guata del territorio. Y solamente el día siguiente alguien empezó a tomar los cartones, una caja de su casa, ya era un elemento tecnológico, ¿no? Ya había tecnología ahí, y a rayar y a poner todo lo que se le ocurría, ¿no? Todo lo que se le ocurría. Similar a lo que ocurrió durante las primeras manifestaciones del 2011, que no partieron como un movimiento estudiantil, sino como un movimiento amplio en torno a la demanda de no más hidroicén, donde uno salía y veía paridad en Chile, gratuidad en la educación, mejores previsiones, ¿no? Era un cúmulo de cosas que giraban en torno a no más hidroicén y que después se encauzaron, desgraciadamente, encuentro yo, exclusivamente en el movimiento estudiantil. Entonces esos primeros días de manifestación después del estallido, además, al no contar al haber aparecido como ladrón en la noche, ¿no? de la tranquilidad, de esta estabilidad histórica de la cual nos sentimos tan orgullosos, no nos dio tiempo a crear una poética propia, no nos dio tiempo a crear un ecosistema en torno a esto, porque nos pilló de sorpresa a todos. Y tuvimos que echar mano de un kit de resistencia y un kit de manifestación. Entonces salió al rescate Víctor Jara con el derecho de vivir, salió al rescate el mono con sus murales y con sus, no sé cómo llamarlo, Chile Guayasamín, ¿no? Una cosa muy Guayasamín chileno. Salió todo ese kit que teníamos guardado hace 40 años, 50 años, poder popular, ¿no? Y poco a poco comenzó a producirse la aparición de una nueva estética. Empezaron a aparecer los paste taps en vez de los rayados estilo Unidad Popular. Empezó a aparecer Alex and Banter con Paco Vampiro en vez del derecho a vivir en paz, y empezó a teñirse todo de nuevos lenguajes, de nuevos mensajes.
y de nuevas formas de enfrentar este evento, este terremoto que nos despierta en la noche, que no sabemos qué está pasando y dónde nos vamos. Y entre medio, la intelectualidad, porque hay que decirlo, dijo, ¡nueva constitución! Y claro, había un movimiento de élite al que yo pertenecía a Asamblea Constituyente, por ejemplo, y hubo un rápido razonamiento que planteó que todas estas problemáticas tenían un gran problema madre, que era la Constitución. Algo que las personas que manejaban cierta información lo sabían de antemano, ¿no? Pero el pueblo de Chile abrazó este camino y dijo, ok, nueva Constitución. Pero lo que vivimos esos primeros días, ese primer mes, esos primeros 3 meses, es sin duda una vorágine fragmentaria que al principio, la verdad, para el que estaba en Plaza Dignidad, no tenía patas ni cabeza. Yo veía gente disfrazada de las cosas más estrambóticas. Yo llevé un cartel primero que decía We Can Be Heroes por David Bowie. Después andaba con un cartel de la rebelión, del logo de la rebelión de Star Wars. Veía gente disfrazada era una fiesta, un carnaval. Tuvo cuestiones de orden carnavalesco. También decir que fue, por lo menos para mí, súper relevante el hecho de que no se continuara con esta lógica histórica de las marchas, este flujo humano que atraviesa las calles de Santiago en dirección a un podio donde había alguien, un iluminado, que le daba las razones por las cuales ellos estaban luchando, las razones por las que se sentían mal y las razones por las cuales este era el camino apropiado. En cambio de eso se escogió girar en torno a una especie de axis mundi al que nadie le daba mucho sentido. Era una estatua con un hueón a caballo, ¿no? Como está lleno Santiago de monumentos a militares, ¿no? Hueones a caballo. El 70%, con su permiso, son hueones a caballo en Santiago. Eso es un dato. Pero no daba mayor importancia. Entonces, en vez de ser un río en una dirección, se convirtió en un territorio liberado. Y ahí la gente se reunió, almorzó, conversó, leyó poemas, cantó, bailó en este territorio, girando en torno a este axis mundi, que no tenía ninguna significancia. Con posterioridad, los militares dijeron, oye, no le falten el respeto a este señor, y ese señor se convirtió ya no en un lienzo blanco donde permanentemente se estaba expresando, ¿no? De distintas maneras la gente, pasó a convertirse en un objeto de odio y comenzaron a tratar de botarlo, a cortarle las patas, a tratar de sacarlo de ahí. Yo al principio pensaba que este era el perro matapaco, después me di cuenta que era el caballo. Solo el caballo. Me gustaba la idea del perro matapaco, porque en el fondo de esto se trataba, ¿no? De sacar de ahí arriba al señor Baquedano, hijo de una familia de élite, que tenía en la base al pobre roto que había ganado las batallas en un hoyo que a nadie le importaba. Y me gustaba la idea de subir, porque era la idea del quiltro, ¿no? Del mestizo, que eso es lo que ocurrió, la glorificación del quiltro durante las manifestaciones. Me parecía maravilloso. ¿Por qué? Porque finalmente esos fueron los que salieron a la calle, ¿no? Yo me acordaba siempre recuerdo, y me pegó muy fuerte la idea de el libro de la Angela Davis, género, clase y raza. No me acuerdo si es el raza, clase, género. Ese era y me pareció iluminador que Angela Davis, activista norteamericana, afro-norteamericana, de izquierda, hubiera resumido de manera tan potente cuál era la problemática que se estaba resolviendo en esos días. Porque si lo pensamos, claro, la República en el siglo XIX se instala con esta promesa de que esto iba a ser para todos, pero resulta que era para O'Higgins, ¿no? O para Carrera, que eran hombres blancos con plata, ¿no? Entonces, raza, clase, género. Y que durante y que el siglo XX, cuando se inaugura, mira para atrás y lo que ves es que efectivamente la República había dejado a los obreros en la cuestión social, a los pueblos indígenas con su pacificación de la Araucanía, y con las mujeres todavía convertidas en un objeto mueble, ¿no? Que no tenía derechos y que tenía menos derechos que un niño. Entonces toda la pelea del siglo XX, y que en los 60 nuevamente insistiera Angela Davis en raza, clase, género, ¿no? Y que después los 3 principales estamentos que salieron a protestar durante 2019 en Plaza Dignidad fueran justamente movimiento feminista, los trabajadores y los pueblos originarios, da cuenta de cuán largo es este proceso y este arco histórico
que estamos intentando resolver hoy día, ¿no? ¿Y cuáles son esos otros? ¿Cuáles son esos? Son los otros. Son los que no son ni hombres, ni ricos, ni de clase acomodada, blancos además, ¿no? Hombres blancos con plata, de 30 años además, ¿no? Cosa que no tengan enfermedades, que es el mismo criterio de las ISAPRES, de los bancos, de la AFP para darte mayores o menores beneficios. Ese faro de la República sigue ahí, en nuestros derechos mercantilizados. Volviendo al principio, lo que le comentaba a Patricio es que esta épica no se puede contar si no es desde el fragmento. Porque el que diga que esto ha sido un relato perfectamente articulado, la verdad es que tiene que bajarse un poquitito del caballo. Esto no ha sido articulado. Lo vivo todos los días en la convención, donde para empezar me doy cuenta que la cantidad de fragmentos es bastante mayor. Cuando uno ve pescadores changos, ¿no estaban muertos los changos? ¿De dónde salieron los changos? Bueno, ahí están, pescadores. Actrices que resulta que tienen raíces afrodescendientes, como Malucha Pinto, no tenía idea. ¿Hay afrodescendientes en Chile? Me comentaban algunos. Por supuesto que lo hay. Ese mosaico, yo te diría que esto no se puede contar si no es desde el fragmento. Y ahí la palabra poética, por supuesto, que arroja una luz, ¿no? El fragmento está, para mí, con toda humildad, lo digo desde mi oficio de escritor, no de experto, ¿no? La poesía siempre ha sido esa insuficiencia que tiene el alfabeto de entregar respuestas. Esta necesidad que tiene el escritor de acogotar a ese instrumento tan pobre como son esas 26, 28 letras, cuya cantidad de palabras caben en un libro así, de cómo lo acogotan, lo mezcla de manera distinta, le agrega espacio porque tiene una necesidad de abarcar cuestiones que no pueden ser dichas, y utiliza el fragmento, y al final se vuelve más importante a veces el espacio o el choque entre dos cosas para explicar más que la cosa misma. Y si no era, yo le decía a Pato, si no es desde el fragmento, desde el terremoto, esto no se puede explicar. Hay un error si pensamos que el proceso constituyente es lo que está ocurriendo en el excongreso. El proceso constituyente empezó antes, explotó el 2019, le va a pasar por encima, por debajo, por dentro y por todos lados a la constituyente, y va a continuar, porque esto se trata finalmente, creo yo, justamente de los que no son hombres blancos de plata. Se trata del 90% del país, no sé, 80, pongan el porcentaje que quieran. Se trata de descubrir que no éramos homogéneos. Se trata de descubrir, creo yo, el principal eje de la constituyente. Se trataba de descubrir que existía una enorme cantidad de otros que se desprendían desde este estándar. Ese estándar no existe, y lo que existe es una enorme cantidad de diversidades que tienen que ser atendidas, porque igualdad no basta. La igualdad no basta. No basta que todos tengan los mismos derechos, no basta que todos estén amparados bajo la misma ley, no basta, porque sabemos que el mapuche y el hombre blanco tienen los mismos derechos en este país, la misma legislatura, bajo la misma legislatura. Sin embargo, este es discriminado, este es abandonado, este es sometido a abusos. Entonces no basta la igualdad, y tenemos que el nuevo Estado debería ser uno que se fije en cada uno de sus grupos, ecualice y le entregue a cada uno los derechos específicos, la preocupación y los detalles particulares para conseguir que todos estén en un estado de igualdad, más que bajo una cierta igualdad. Esos otros, esa enorme diversidad, es de lo que se trata ahora, de descubrir que no éramos homogéneos, descubrir que no éramos todos iguales, descubrir que teníamos sometido al 50% de nuestra población, las mujeres, a un Estado subrepublicano, ¿no? Con menos derechos, con menos acceso. Descubrir que ahí se me empieza un poco a ordenar por qué no hay un caballo, porque cualquiera se puede subir al caballo, ¿no? Esta es como la idea. No tiene que ser ese hombre de plata que era Baquedano, hombre blanco de plata, sino que cualquiera se puede subir al caballo. Y de hecho en la foto final hay cualquiera subido arriba del caballo, ¿no? Y se subió una mujer con las pechugas al aire, se subió el colocolín, se subió cualquiera. Me encantó haber podido participar en estos fragmentos, en esta colisión de visiones, porque eso es un proceso constituyente, es una colisión
no es un acuerdo, no es lindo, no vamos a marchar la ronda de San Miguel todos abrazados, nos vamos a agarrar a combo, a cacho, porque eso es una colisión de visiones que han estado abandonadas, cada una con un potencial, con una energía y con un combustible distinto, con motores diferentes y con ganas, odios, rabia, reivindicaciones y esperanza completamente distintas. Esto va a durar mucho tiempo, esto es solamente el inicio, pero sí creo que este libro, y cuando a la primera oportunidad que tenga se lo voy a mandar a Pato, es la clave de cómo deberíamos enfrentar este proceso, a través de la gente que ve debajo las piedras, a través de la gente que mira debajo del agua, a través de los que sienten los ruidos subterráneos, a través del que olfatea y huele, sin tener idea de a dónde viene, pero es capaz de captar en la antena, como esos televisores antiguos que uno no veía bien, pero están captando la señal, y esas antenas que son las personas que están aquí adentro. Es la única manera, este es el primer paso para entender todo lo que está pasando. Yo no tengo idea de lo que está pasando, y el que cree saber qué está pasando, déjenme decir que está absolutamente equivocado. La Constitución, el nuevo Chile, no es una Constitución, no es un libro constituyente, es un nuevo país, de verdad que un nuevo país, y ese país está surgiendo después de un terremoto que echó todo abajo. Entonces no sabemos cómo va a ser. La razón por la cual escribí dos líneas nomás, es también una declaración, y la declaración es, si la encuentro, más adelante, ¿sí? Aquí está. Que el artículo primero y único es que el objetivo primordial del Estado es, pongo el bien común porque tenía que ponerlo, pero en realidad lo que quería decir era la felicidad de todas las personas. No hay otra razón, es a lo que venimos, no venimos a otra cosa. Pero ¿qué entendemos por felicidad? Y ahí tengo un criterio personal, y ese criterio personal es la completitud, que una persona sea quien es sin sentir vergüenza, sin sentir culpa y sin estar atendida en lo que es. La felicidad es ser quien es. Eso es un descubrimiento también del siglo XX. Entonces, nada más contrario a la felicidad que el estándar. Mi objetivo personal es que en este país nadie tenga que sentir vergüenza por ser lo que es. Que pueda hacerlo, que tenga derechos específicos para ejercer ese ser y poder ser feliz. Para que nunca más una persona tenga que sentir vergüenza de ser mapuche, vergüenza de ser gay, vergüenza de ser lesbiana, vergüenza de ser discapacitado, vergüenza de no tener las mismas capacidades del resto. Que no sean ellos los que estén mal, sino que si hay una persona que no tiene piernas y no puede bajar en una vereda, que no sea él el que tiene el problema, sino que sea la ciudad la que tiene el problema. La ciudad es una ciudad discapacitada porque no es capaz de darle la igualdad que esa persona tiene por derecho, y que eso ocurre en todas esas diferencias y en todas esas formas distintas de ser quien se es. Única forma de alcanzar la felicidad. Y después hay un largo pie de página donde, claro, lo desarrollo, pero era el gesto, ¿no? El gesto de que venimos finalmente a ser felices, y la disputa hoy día y la vorágine hoy día es patalear en esta agua para finalmente poder sacar la cabeza, ¿no? Y ver que hay un montón de cabezas y que somos todos iguales, ¿no? En el agua, flotando con la cabeza afuera, nos vemos todos iguales. Eso es muy bonito. Y ya hay paro porque si no podría seguir, porque esta cuestión de verdad que no tiene principio, fin, es una serpiente que cruza la cola y todavía no tengo idea para dónde va. Pero me encantó el libro, Fernando, y muchas gracias por eso. Gracias.